chicos, chicas. Ok, la clase de hoy es sobre una película que ustedes seguramente ya deben haber visto tanto la 1 como la 2. Se llama Intensamente. Sí, la película en realidad está muy bien hecha. Sí, la película está muy bien hecha porque la película está basada efectivamente en el sistema límbico de Riley. ¿Sí? La película está basada en el sistema límbico de Riley. El lugar donde ocurre la película, en donde están los personajes de la película, debe ser seguramente el sistema límbico de Riley, y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. La película está muy bien hecha y seguramente durante la clase voy a hacer varias referencias a la película. ¿Okay? Muy bien. Entonces, la clase de hoy lo que trataremos es cuál es la función del sistema límbico, ¿sí? Cuál es la función del sistema límbico y cuáles son las estructuras que conforman el sistema límbico. ¿Okay? Y vamos a dividir la clase en el sistema de activadores e inactivadores, tanto del sistema límbico como del diencéfalo y del telencéfalo, el control neurohormonal del cerebro, el sistema límbico en sí, qué relación tienen el hipotálamo y el sistema límbico, cuáles son las principales funciones hipotalámicas, cuáles son las principales funciones conductuales relacionadas al sistema límbico y al hipotálamo, y cuál es la formación del hipocampo y algunas funciones de algunas partes de la que digamos que no están aquí, pero que yo les voy a mencionar que son las funciones de la amígdala y de algunas partes de los ganglios basales que tienen relación con el sistema de recompensa y castigo, que son fundamentales para problemas como la adicción, por ejemplo, que están relacionados con el sistema límbico. Muy bien. Como ya ustedes saben, lo que yo voy a tratar de hacer es resumirles un poco en clase lo que dice Guyton, y ya ustedes cuando se vayan a su casa leerán seguramente Guyton y algún otro libro más, ¿sí? Y algún otro libro más para profundizar un poco más lo que se dice en clase. ¿Okay? El capítulo de Guyton es el capítulo 59, y lo que dice Guyton es que el sistema límbico tiene principalmente dos sistemas de activación, ¿no? Un sistema neurosináptico y un sistema neurohormonal. El sistema neurosináptico está mediado principalmente por la formación reticular en el puente, ¿sí? En la protuberancia. Y este sistema neurosináptico que está en la protuberancia envía fibras, o sea, tiene núcleos de neuronas acetilcolinérgicas que envían fibras excitatorias hacia el tálamo y hacia el telencéfalo, ¿sí? Estas fibras excitatorias acetilcolinérgicas son de muy rápida acción, pero de muy corta acción, ¿sí? Son muy rápidas y muy cortas, hacia el tálamo, hacia el telencéfalo en su totalidad, y tienen la característica que son reverberantes, es decir, que van a formar un circuito de retroalimentación, van a regresar desde la corteza hacia la formación reticular, fibras excitatorias que van a retroalimentar y van a excitar a la formación reticular para que se forme un circuito excitatorio permanente y el encéfalo permanezca excitado y encendido, digamos, constantemente. ¿Ok? Hay un área inhibitoria, hay un núcleo inhibitorio que está en el núcleo dorsal del RAFE, que tiene neuronas serotoninérgicas, ahorita lo vamos a ver en detalle, pero Guyton lo que menciona además es que este sistema excitatorio funciona por encima, digamos, es muy importante que funcione por encima de donde en la protuberancia anatómicamente emerge el quinto par craneal, porque cuando se produce una lesión digamos, por encima de este quinto par craneal, ¿sí? Se puede producir una situación de coma permanente, y el cerebro va a permanecer
apagado, ¿sí? Porque es absolutamente necesaria la estimulación sensitiva que se produce a este nivel para que el cerebro permanezca encendido. Cuando es por abajo la lesión, la situación es distinta. En cuanto al sistema de activación neurohormonal, aquí la cosa podemos verla con un poco más en detalle. Aquí hay varios núcleos. El primer núcleo es el núcleo del que ya hemos hablado ahorita, ¿no? Es en la formación reticular, que son estas células gigantocelulares en la formación reticular, que tiene estas células acetilcolinérgicas nuevamente, que van a enviar señales excitatorias hacia todo el diencéfalo y a todo el telencéfalo, que van a tener nuevamente una acción muy corta y muy rápida, ¿sí? Muy corta y muy rápida, de manera ascendente, ¿sí? De manera ascendente, ¿ok? Y también algunas fibras que van a ir descendentes hacia la médula, ¿ok? Otros núcleos, en el núcleo dorsal del RAFE, ¿sí? Que van a tener neuronas serotoninérgicas. Aquí hay un error, aquí debe decir serotonina, ¿ok? En el núcleo dorsal del RAFE, que es ese núcleo dorsal del RAFE del que ya hemos hablado cuando vimos el sistema de control del dolor endógeno, que enviaba fibras serotoninérgicas a unos núcleos que secretaban encefalinas para el control del dolor. Cuando vimos vías del dolor, había un sistema endógeno de control del dolor, que eran neuronas serotoninérgicas que estimulaban neuronas encefalinérgicas, ¿sí? Que estaban en este núcleo dorsal del RAFE a nivel medial. Estas neuronas serotoninérgicas envían fibras hacia el encéfalo y hacia el diencéfalo y el telencéfalo, y también de manera inferior hacia la médula, que es el sistema nervioso periférico. Ahí vamos dos. El tercero es el locus coeruleus, que es más medial y más posterior a nivel de el intermedio entre la protuberancia y el mesencéfalo, ¿sí? Que este locus coeruleus lo que tiene son neuronas noradrenérgicas, ¿sí? Estos núcleos de neuronas noradrenérgicas envían fibras hacia el cerebro y hacia el cerebelo, y están involucradas de manera directa en la generación del sueño REM y en el movimiento rápido de los ojos. Y el último grupo son las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra, bastante más anteriores en el mesencéfalo, que van a secretar dopamina y que también van a funcionar de manera excitatoria y en algunos casos inhibitoria, enviando dopamina hacia el cerebro y hacia el diencéfalo. Entonces, estos son los sistemas de control neurohormonal que se van a tener a nivel tanto del bulbo como de la protuberancia y el mesencéfalo hacia el sistema límbico, el diencéfalo y el telencéfalo. Ahora, el sistema límbico en sí, es un sistema bastante complejo de una gran cantidad de estructuras anatómicas que interaccionan, digamos que tienen una interacción bastante compleja entre sí, porque reciben y envían gran cantidad de fibras, de haces, y tienen gran cantidad de núcleos que van a ser enviados y recibidos entre ellos, ¿sí? Tiene aspectos corticales, tiene aspectos subcorticales y están involucrados en el aspecto emocional y en la memoria, ¿ok? En el aspecto emocional y en la memoria. De repente en este esquema, en este gráfico, es un poco difícil identificar los elementos más importantes, ¿sí? De repente es un poco difícil identificar en este gráfico los elementos más importantes, pero tal vez aquí sí puedan ustedes identificar cuáles son las partes que Guyton menciona y que yo considero que efectivamente son algunos de los elementos cruciales para ustedes recordar como los elementos del sistema límbico, ¿sí? Como por ejemplo el hipocampo, el hipotálamo, la amígdala, la corteza órbitofrontal medial. Si se dan cuenta, hay un área, digamos, si se dan cuenta, tiene una parte nuclear, que son núcleos,
¿sí? Que son núcleos, y una parte, un anillo cortical, ¿sí? Un anillo cortical compuesto por la corteza orbitofrontal, el giro subcalloso, el giro cingulado y el giro parahipocampal, que tiene la particularidad que tiene solamente 3 capas de células a nivel de la corteza, que es una corteza que tiene solamente 3 capas de células, a diferencia de otras zonas de la corteza que tienen 6 capas. El giro parahipocampal tiene solamente 3 capas, y el uncus, todo este es el anillo cortical del sistema límbico, y tiene además la amígdala, el hipocampo, algunas porciones de los ganglios basales como el núcleus accumbens, los núcleos anteriores del tálamo, el área periolfatoria. No es casualidad, por ejemplo, que de todos los sentidos el olfato sea el que más fácilmente nos evoque a la memoria, ¿sí? Cuando nosotros olemos algo, rápidamente podemos recordar muy fácilmente todo el contexto donde ese olor, digamos, lo sentimos, ¿no? Rápidamente la memoria a largo plazo se activa cuando nosotros sentimos un olor. No es casualidad, porque el área periolfatoria está íntimamente relacionada con el hipocampo y el sistema límbico. ¿Ok? Ahora, el sistema límbico, como les había mencionado, tiene áreas corticales, ¿sí? Áreas corticales que reciben fibras desde el lóbulo límbico, que es corteza asociativa, ¿no? La corteza asociativa, la corteza límbica asociativa, pero también reciben información, tractos, áreas subcorticales como la amígdala, y es fundamental la amígdala, ¿sí? De repente en las diapositivas no se le ha dado la importancia necesaria, pero yo sí quiero hacer especial énfasis en la amígdala, porque la amígdala funciona como una ventana, ¿sí? Como una ventana emocional que nos va a permitir, ¿sí? Facilitar el aprendizaje y la memoria. La amígdala recibe fibras de las cortezas asociativas occipito parieto temporal, de la corteza límbica, ¿sí? De la corteza órbito temporal medial, pero también recibe información de núcleos y tractos subtalámicos, ¿sí? Concretamente, y del tálamo, concretamente del núcleo mediolateral del tálamo. ¿Y a qué me refiero cuando digo que funciona como ventana emocional? Cuando nosotros tenemos una experiencia sensorial o sensitiva de cualquier tipo, ¿sí? La amígdala le va a otorgar una carga emocional a esa experiencia. Y dependiendo de esa carga emocional que la amígdala le otorga a esa experiencia, va a facilitar o no el aprendizaje y la memoria. ¿Y cómo lo va a hacer? Utilizando ese mecanismo que yo les mencioné la semana pasada, que se llama potenciación a largo plazo, que fortalece una sinapsis. Al fortalecer una sinapsis utilizando la potenciación a largo plazo, es que va a fortalecer el mecanismo de la memoria, ¿sí? Cuando la amígdala recibe una experiencia sensorial que tiene adosada a ella una experiencia emocional intensa, ya sea de placer, ya sea de tristeza, de alegría, esa experiencia emocional intensa que viene acompañando a la experiencia sensorial va a facilitar la codificación de la memoria en el hipocampo por medio de la potenciación a largo plazo, tal y cual como en la película. Recuerdan en la película que muchas veces son las emociones las que llevan
los recuerdos, las bolitas doradas que llevan los recuerdos de Riley. Ah, yo tengo los recuerdos de Riley, ¿no es cierto? Son las emociones las que llevan los recuerdos de Riley. Por eso les digo que la película está muy bien hecha, ¿no? Las emociones son las que pueden hacer que los recuerdos se almacenen de mejor manera, ¿sí? Si una emoción acompaña a un recuerdo, el recuerdo va a estar mejor almacenado en la memoria, ¿ok? Y acá, ¿por qué está en el centro el hipotálamo? ¿Sí? ¿Por qué está en el centro el hipotálamo? Recuerden que el hipotálamo es fundamental para el control visceral, ¿sí? Pues ya deben ustedes conocer las funciones del hipotálamo de otros cursos, de morfo, ¿sí? Si no lo saben, me desmayaría. Pero lo importante de esta clase es que ustedes no sabía que tenías ese juguete. Me lo vas a prestar, ¿ah? Yo sé cuál es, ¿ah? Lo conozco. Sí, claro, buenazo. Ya. El hipotálamo, cuando ustedes tienen una emoción, esa emoción siempre viene acompañada de una respuesta fisiológica, ¿sí? La emoción viene acompañada de una respuesta fisiológica. La alegría viene acompañada de una respuesta fisiológica. La tristeza viene acompañada de una respuesta fisiológica. El miedo viene acompañado de una respuesta fisiológica, ¿sí? El asco, el desagrado, viene acompañado de una respuesta fisiológica, ¿sí? Y esas respuestas fisiológicas están moduladas por el hipotálamo. Es por eso que esa relación íntima entre el sistema límbico y el hipotálamo. ¿Ok? Y el hipotálamo tiene diversos núcleos, ¿sí? Ahora, ojo, antes de irme hacia allá, hacia el hipotálamo, ahora, estas respuestas fisiológicas que están relacionadas a las emociones, ¿sí? Son bastante complejas. Antes de irme hacia allá, por ejemplo, las cortezas asociativas, ¿sí? ¿Sí? Que van a enviar señales hacia la amígdala. Ojo que una de las principales, por eso yo me quiero detener especialmente en la amígdala, una de las principales funciones de la amígdala es hacernos tener miedo. Y el miedo es una de las emociones más importantes que podemos tener, porque es fundamental para la preservación de la especie, ¿sí? Es fundamental para la preservación de la especie. Y este miedo no solamente es el miedo a los factores externos, ¿sí? La información que puede venir de la corteza asociativa, de las cortezas asociativas, de la occipito temporoparietal, de la corteza límbica, pero también de la corteza órbito medial en el lóbulo frontal, en interacciones sociales que tienen un alto componente instintivo y emocional, ¿sí? Mucho más que en las cortezas asociativas de la corteza occipito temporoparietal, porque ahí sí tiene mucho que ver la experiencia, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy caminando por la calle y escucho un tiroteo, obviamente no es un componente tanto
social, instintivo, emocional. Yo sé, ¿no?, por medio de la experiencia, de que si hay un tiroteo y escucho los balazos, obviamente que mi amígdala me va a disparar la sensación de miedo, me voy a asustar, la amígdala, y voy a sentir miedo. La amígdala me va a conectar con el hipocampo y la sensación de miedo, la emoción del miedo se va a disparar. ¿Ok? No es tan instintivo ese miedo al escuchar disparos, ¿sí? No es tan instintivo ese miedo al escuchar disparos. O si yo estoy caminando por un callejón oscuro y se me acercan dos personas, o dos motorizados, con uno adelante y otro atrás con dos cascos y estoy por un callejón oscuro, no es tan instintivo, ese es un miedo aprendido, ¿sí? Ese es un miedo aprendido. Pero lo que sí es instintivo en las reacciones, en los aspectos sociales y emocionales, son las relaciones sociales entre las personas. Por ejemplo, ustedes van a una reunión, van a una fiesta, donde conocen un montón de personas nuevas y están relacionándose con gente, algunos a los que sí conocen, algunos a los que no conocen, y comienzan a interaccionar con muchas personas, van a estar recibiendo un montón de cues rápidamente y muchísimos. ¿Qué son cues? Cues son como en la película igualito, ¿no? Le caigo bien, no le caigo bien, me miró mal, me miró feo, se rió de mí, le pareció gracioso mi chiste, le gusto, no le gusto. Todos esos son cues que yo recibo de todas las personas con las que yo interactúo, y cuando estoy en una reunión con muchísimas personas, recibo muchísimos cues a la vez. Y todos esos cues que yo recibo en interacciones sociales son recibidos por mi corteza órbito-medial en el lóbulo frontal y son enviados hacia mi amígdala. Y la amígdala es la que va a decir: tranquilo, no pasa nada, no te preocupes, no estás en peligro, ¿sí? No estás en peligro. Sigue socializando, no te preocupes. Pero la amígdala también debe decirte: ojo, ten cuidado, con él no te acerques a ese chico, a esa chica, ten cuidado. La amígdala te debe avisar cuando estás en peligro por algo, por alguna razón. ¿Sí? La amígdala te debe avisar de manera instintiva por alguna razón: ese chico no me gusta. Algo tiene que... ¿Sí? Es instintivo. No me gusta cómo me mira, no me gusta, hay algo que... ¿Sí? Es instintivo, que te provoca ese rechazo, ese miedo, entre comillas, que hace que tú... No sé qué tiene, pero... no. ¿Sí? Eso te lo produce la amígdala, ¿sí? Ese tipo de emociones hace que tú te protejas y que tú aprendas y que lo guardes en la memoria, ¿sí? Que lo guardes en la memoria. De hecho, ¿sí?, deben haber escuchado, y para los que les gusta la psiquiatría, del estrés postraumático, ¿sí? El estrés postraumático. Aparentemente las personas que tienen estrés postraumático, hay algunas teorías que dicen que las personas que tienen estrés postraumático, en algunas imágenes de resonancia magnética funcional, se observa hipodensidad en la amígdala y en el hipocampo, de tal manera que lo que pasaría es que esas personas tendrían dificultad en detectar esas señales de peligro. Y al tener esa dificultad en detectar esas señales de peligro, se expondrían innecesariamente al peligro, y al exponerse innecesariamente al peligro, estarían con mucho mayor riesgo de sufrir situaciones traumáticas, ¿sí? Es una de las teorías del estrés postraumático. La otra es que esas imágenes hipodensas más bien serían al revés, no la causa, sino la consecuencia de la situación postraumática que han vivido.
Y respecto al hipotálamo, ¿sí? Respecto al hipotálamo, el hipotálamo tiene diversos núcleos, ¿sí? No voy a entrar en detalle en los diversos núcleos del hipotálamo, porque si ustedes revisan la bibliografía, Guyton hace un disclaimer bastante pertinente y dice que algunos de los núcleos, primero que no está exactamente del todo claro dónde están ubicados esos núcleos y ni siquiera si esos núcleos efectivamente están relacionados con alguna función. Si han leído el capítulo 59 de Guyton antes de venir a clase, se han percatado de que la mayoría de los ejemplos que menciona Guyton están relacionados a animales de experimentación, a gatos y a monos. Eso es lo que dice, la mayoría de los experimentos que dice Guyton están relacionados a ellos, pero sí hay algunas cosas, algunas funciones que tenemos bastante claras, como por ejemplo el núcleo supraóptico que libera, que produce hormona antidiurética, el núcleo paraventricular oxitocina, en la parte posterior del hipotálamo se incrementa la presión arterial, pero lo que quiero que tengan ustedes claro es que las emociones de las que hemos hablado, el contenido emocional del que hemos hablado, las emociones de Riley, ¿sí? Las emociones de Riley que producen un efecto fisiológico, en muchos de estos casos son estos efectos fisiológicos, están relacionados en muchos casos a estos efectos fisiológicos que ustedes ven aquí, que están mediados por el hipotálamo, ¿sí? Incremento de presión arterial, dilatación pupilar, ¿sí? Cuando tenemos miedo se contrae la vejiga, hay sudoración, regulación de la temperatura, ¿sí? Ira, ¿ok? Incremento de la presión arterial, ¿ok? Entonces hay respuestas fisiológicas mediadas por núcleos hipotalámicos relacionados a emociones. De hecho, estos son teorías, ¿sí? Que indican que nosotros tomamos decisiones en función a las respuestas fisiológicas, ¿sí? O sea, hay un componente cognitivo, un componente emocional y un componente fisiológico. Nosotros tomaríamos decisiones sesgadamente a partir de el componente fisiológico, como por ejemplo, no sé, me escribió por Insta, no sé, fulanita, ¿no? ¿Y eso qué me produce? Una sensación de bienestar y si me acelera el corazón y emoción y me sudan las manos, o más bien, ¡ay, qué pereza! Y esa sensación fisiológica relacionada, conectada a la emoción, es la que hace que nosotros tomemos una decisión, ¿sí? Es la que haría que nosotros tomemos una decisión. Y más allá aún, ¿sí? ¿Cómo hace eso que nosotros nos conduzcamos respecto a sentimientos? ¿Sí? Respecto a sentimientos. Porque recuerden ustedes que yo les he hablado de la memoria de trabajo, ¿sí? Que la memoria de trabajo es la actividad controlada por la corteza prefrontal dorsolateral guiada a objetivos, como por ejemplo lo que está haciendo Nicolás ahorita, ¿sí? Está utilizando su memoria de trabajo para hacer música ahorita, ¿sí? O por ejemplo nosotros cuando queremos armar un rompecabezas de 1000 piezas, ¿sí? Por ejemplo, queremos armar un rompecabezas de 1000 piezas de un cuadro de un paisaje de otoño. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos haría hacer nuestra memoria de trabajo? Volteamos el rompecabezas, volteamos todas las piezas boca arriba, ¿no es cierto? Y luego dividimos las piezas en las de color naranja de las hojas, las de color marrón del tronco y las de color verde del pasto,
y luego las que tienen el borde del marco del rompecabezas, y ahí empezamos a armar. Eso es lo que nuestra memoria de trabajo nos va a indicar de cómo vamos a proceder para armar nuestro rompecabezas. Del mismo modo, nuestra memoria de trabajo, ¿sí? Los sentimientos serían la memoria de trabajo de las emociones. De tal manera que yo organizo mis procesos mentales, ¿sí? Para lograr un objetivo que es la emoción, trabajando organizadamente, y ese trabajo organizado para lograr una emoción sería construir cognitivamente un sentimiento. Yo construyo un sentimiento para lograr un objetivo que es lograr obtener una emoción. Eso es una teoría. ¿Ok? Esa es una teoría. Muy bien. Lo que sí no pueden olvidarse es que el hipotálamo está involucrado con todas estas funciones, ¿sí? Que están relacionadas también con el aspecto emocional. Cada emoción va a poder modificar la función cardiovascular, y tal es así que el hipotálamo regula la función cardiovascular. Las emociones van a poder regular la temperatura corporal, tal es así que el hipotálamo regula la temperatura corporal. Las emociones van a poder hacerme incrementar el consumo de agua o incrementar la micción. Cuando alguien tiene miedo, orina de miedo, ¿no es cierto? Cuando tienes mucho miedo, incrementa la micción, la contractibilidad uterina y la expulsión de leche materna, la digestión, la secreción de hormonas adenipoficiarias y el ritmo circadiano. Entonces, estas son las funciones conductuales del sistema límbico y del hipotálamo. Respecto al centro de recompensa y de castigo, ahí sí lo que yo quiero mencionarles, si no lo dice la clase, es que ahí lo que están involucrados es el área ventrotegmental anterior y el núcleus accumbens. Y eso tiene mucha relación con lo que es adicciones, ¿sí? El área ventrotegmental anterior libera dopamina hacia el núcleus accumbens para inhibirlo, que tiene receptores D1 y D2. Inicialmente, cuando hay el comportamiento de consumo de una sustancia o de, digamos, el disparador de la adicción, que puede ser la ludopatía, sexo, etcétera, lo que sea, se libera dopamina. Pero después, cuando ya la adicción está instalada, lo que va a producir la liberación de dopamina es la exposición a la situación que va a favorecer o va a propiciar el consumo o la situación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La marihuana no produce una adicción física en realidad, pero por ejemplo cocaína, ¿no? Inicialmente, cuando una persona consume cocaína, se libera dopamina en el área ventrotegmental anterior y estimula o inhibe, mejor dicho, el núcleus accumbens. Pero después, cuando ya la adicción está instaurada, ya esa liberación de dopamina no se produce con el consumo, sino la liberación de dopamina se produce cuando la persona se expone a una situación donde el consumo puede producirse. Es decir, cuando me voy a una fiesta, a un lugar donde yo sé que va a haber o que puede haber cocaína. Por eso es que la adicción es un problema farmacológico, pero también es un problema psicológico y social, ¿sí? Porque me va a modificar el comportamiento, modifica el comportamiento de la persona. Entonces es un problema farmacológico, pero ya la liberación de dopamina ya no ocurre con el consumo. O sea, el patrón de consumo hace que ya la liberación de dopamina ya no ocurre con el hecho de inhalar la sustancia, sino, eso para los que les gusta de psiquiatría, ¿no? Sino ocurre
cuando la persona entra en una situación, en un entorno donde sé que el patrón de consumo puede ocurrir, ahí el pico de dopamina, si hacen la medición, el pico de dopamina ocurre, ¿no? Entonces, eso es lo que dispara el centro de recompensa. Muy bien, como les había dicho, la amígdala facilita, ¿sí? Facilita la memoria, ¿no? Porque recibe fibras de las cortezas de asociación y desde la amígdala se van a enviar fibras al hipocampo y va a facilitar por medio de la potenciación a largo plazo la consolidación de la memoria. Y en esta última diapo, acá sí está casi toda la clase, ¿no? La función del sistema límbico, las 5C. Comer, conmemorar, comportarse, clan y copular, ¿no? Los componentes corticales, sobre todo la corteza orbitofrontal y el hipocampo, los subcorticales, la amígdala y el hipotálamo. Y eso sería todo por hoy.